Bueno, hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, impresiona un poco. Un poco bastante, diría yo. Hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el pilar del orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pues ese pilar parece que podría enfrentarse a un, y estoy citando, colapso financiero inminente. Inminente. Y ojo, no hablamos de un futuro lejano, ¿ver? No, estamos hablando de este mismo mes de julio. Así que la pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible que una institución de esta magnitud, un símbolo de la diplomacia, esté al borde del abismo? Es una pregunta que pone los pelos de punta, sí, porque no es una empresa privada, es el foro de cooperación internacional por excelencia. Claro. Y para entenderlo nos vamos a basar en una fuente que detalla una advertencia muy, muy seria. Lanzada por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Efectivamente. Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué hay detrás de este titular tan alarmante. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Porque para empezar, la fuente nos da una cifra muy concreta que es, digamos, el detonante de todo esto. Exacto. El origen inmediato de esta alarma es un recorte del 26%. Un 26% en el presupuesto de mantenimiento de la paz, que no es poco. No, es una barbaridad. Pero lo realmente fascinante aquí no es solo la cifra, que ya de por sí es enorme. ¿Qué es entonces? Es lo que revela sobre las entrañas de la organización. Esto va más allá de un simple problema de contabilidad. Es un síntoma de algo mucho más profundo. Y me imagino que esta debilidad financiera llega en el peor momento posible, ¿no? Desde luego. Porque según leemos, hay actores externos muy importantes como Donald Trump que ya están, creando estructuras paralelas. Es una conexión crucial, sí. Da la sensación de que huelen la sangre, de que ven esta debilidad como una oportunidad. Totalmente. La crisis interna y la presión externa, digamos que se retroalimentan. Pero antes de llegar a esa partida de ajedrez geopolítico, tenemos que entender el problema de origen. El problema interno. Sí, que es absurdamente burocrático. El propio secretario general usa una palabra para describir lo que es muy potente. ¿Cuál? Dice que es kafkiano. Uf, kafkiano. Esas son palabras mayores. Se refiere a estar atrapado en una lógica burocrática que no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. La trampa está en unas normas presupuestarias que obligan a la ONU a devolver a los Estados miembros los fondos que no se han gastado al final del año fiscal. A ver, en principio, eso no suena tan mal. Suena a buena gestión. Si sobra dinero, se devuelve. Claro, en teoría suena a transparencia. Pero aquí viene la paradoja. Vale. ¿Cómo se puede devolver un dinero que, en primer lugar, nunca se ha recibido? Ah, Ese es el kit de la cuestión. Muchos países no pagan sus cuotas a tiempo o no las pagan enteras. espera, entiendo la paradoja. Pero si me pongo en el lugar de un país que sí paga sus cuotas rigurosamente, Sí, ¿no es frustrante ver que tu dinero se queda ahí en un limbo? ¿No tendrían derecho a decir, oye, si no lo has gastado, devuélvemelo, en lugar de usarlo para cubrir a los que no pagan? planteas el dilema a la perfección. Ese es el argumento de los países que sí cumplen, claro. Claro, el problema es que esa lógica choca con una realidad muy tozuda. La ONU opera casi siempre con un déficit de caja. O sea, con un agujero real de dinero. Hay un desfase. Está del banco, falta dinero. Exactamente. Y las reglas se basan en los papeles, no en la realidad de la cuenta corriente. Vaya lío. Y esto nos lleva a una cita directa de Guterres que recoge la fuente y que es demoledora. A ver, No podemos ejecutar presupuestos sin fondos recaudados ni devolver fondos que nunca recibimos. es de una lógica aplastante. Expone lo absurdo de la situación de una forma incontestable. Totalmente. La organización está maniatada por sus propias reglas, que están diseñadas para un mundo que, sencillamente, no existe. Un mundo donde todos pagan a tiempo. Y esta paradoja contable tiene consecuencias millonarias, claro. Millonarias, sí. El artículo advierte que, de seguir así, la ONU podría verse obligada a devolver más de 400 millones de dólares del presupuesto ordinario en 2027. 400 millones. Y la cifra se dispara a casi 900 millones para operaciones de paz. Es literalmente una hemorragia financiera programada por el propio sistema. Una hemorragia programada es la descripción perfecta. Y claro, cuando hay una hemorragia así, alguien paga el precio. ¿Quién?
Pues el efecto dominó ya se está viendo. La presión financiera retrasa sistemáticamente los reembolsos a los países que aportan tropas y equipos para las misiones de paz. Claro, imagino que los países que aportan más tropas serán las grandes potencias con ejércitos enormes, Estados Unidos, China, Rusia, ¿o me equivoco? Es una suposición muy lógica, pero la realidad es justo la contraria. ¿Así? Y ahí reside una de las grandes injusticias de este sistema. Quienes ponen las botas sobre el terreno, quienes envían a sus soldados a zonas de conflicto bajo la bandera azul de la ONU, son en su inmensa mayoría países en desarrollo. Naciones como Bangladesh, Nepal, India, Ruanda o Ghana no son las grandes potencias económicas. O sea, a ver, si lo he entendido bien, lo que me estás diciendo es que la ONU, en la práctica, Sí, le está pidiendo una especie de préstamo a bajo interés a países como Bangladesh o Ruanda para financiar sus operaciones, porque las naciones más ricas no pagan a tiempo. ¿Es así de crudo? es así de crudo. Se les pide que adelanten el coste de equipar y desplegar a sus tropas y luego la ONU tarda meses o a veces más de un año en devolverles ese dinero. Madre mía. Para un país como Bangladesh, tener cientos de millones de dólares bloqueados no es un problema menor. Claro, es un impacto tremendo en su propio presupuesto de defensa y en su economía. Se crea un círculo vicioso perverso. Exacto. Se debilita todo el sistema desde la base. Si para un país en desarrollo aportar tropas se convierte en una carga financiera insostenible, pues Ujú. El incentivo para participar en futuras misiones se desploma. se desploma. Y me pregunto, ¿qué significa esto sobre el terreno? O sea, ¿qué pasa en una misión de paz cuando el dinero no llega? Pues significa que las operaciones se resienten. Puede que no haya fondos para combustible para los vehículos, lo que limita las patrullas y deja a la población civil más desprotegida. Entiendo. Puede que los equipos de comunicación se queden obsoletos o que la moral de las tropas, que ya están en entornos de muchísimo riesgo, se vea afectada. Claro, al saber que su misión está financieramente en el aire. En última instancia, afecta a la capacidad de la ONU para cumplir su mandato principal, proteger a los civiles y mantener la paz. Ante este panorama, que es bastante desolador, el secretario general ha puesto un ultimátum sobre la mesa. El artículo lo deja muy claro. Sí, Básicamente hay dos posibles salidas, sin término medio. así es. La primera es el escenario ideal, casi utópico. Que los 193 Estados miembros cumplan con sus obligaciones de pago, íntegramente y a tiempo. Que el sistema funcione como se diseñó. Exacto. Y la segunda opción, que parece la única vía realista, es una reforma fundamental de esas reglas financieras para romper de una vez ese ciclo kafkiano. Y aquí es donde volvemos a la conexión con la política global que mencionábamos al principio. Sí, porque todo este caos interno, esta disfunción, parece la excusa perfecta para quienes quieren argumentar que la ONU es una reliquia ineficaz. Es el argumento perfecto, sí. Y la fuente apunta directamente a la iniciativa de Donald Trump, la llamada Junta de Paz para Gaza. Correcto. Se presenta como una alternativa supuestamente ágil y resolutiva frente a una ONU que es lenta y que está paralizada por la burocracia y los vetos. Claro. Según la fuente, los críticos de esta iniciativa temen que su objetivo real sea otro: ¿Cuál? suplantar funciones clave que tradicionalmente ha desempeñado Naciones Unidas, creando una estructura de poder paralela que responda a otros intereses. De hecho, el texto recoge un momento que es increíblemente revelador. Sí, es muy bueno. Cuando en una entrevista en Fox TV le preguntaron directamente a Trump si su junta podría llegar a reemplazar a la ONU, su respuesta fue, bueno, tan breve como contundente. Sí, es una de esas frases que valen su peso en oro por todo lo que insinúan. No hubo una negación rotunda, ni una defensa del multilateralismo. Nada de eso. Su respuesta fue simplemente, bueno, podría ser. Bueno, podría ser. Es una frase que deja la puerta totalmente abierta a un cambio radical en el equilibrio de poder global. Totalmente. Donde la ONU podría ser deliberadamente marginada. En este contexto, la crisis financiera no parece una casualidad, ¿sabes? No, Parece una vulnerabilidad que otros están dispuestos a explotar. lo que añade una capa de presión política externa a una crisis financiera interna que ya es gravísima de por sí. Y las advertencias de Guterres no se quedan solo en julio. No, van más allá. Su visión a medio plazo es igual de sombría. Advirtió que 2026 se perfila como un año de caos y sorpresas continuas. Lo que está haciendo es conectar la inestabilidad de ahora con un futuro todavía más incierto. No lo presenta como un bache temporal. No,
Lo presenta como el posible comienzo de un periodo de gran volatilidad para el orden internacional. Exacto. Si el pilar central se tambalea, toda la estructura corre peligro. Y para que no quede ninguna duda de que no estamos hablando solo de balances contables y de juegos de poder, Guterres lo conectó directamente con las consecuencias humanas. ¿Qué es lo más importante? Alertó de que el recorte de ayuda humanitaria está generando sus propias reacciones en cadena de desesperación, desplazamiento y muerte. Ese es el punto final, el más crucial. Traza una línea directa desde una decisión presupuestaria en una oficina de Nueva York hasta una crisis humanitaria sobre el terreno. El artículo, de hecho, nos daba otro ejemplo muy concreto al principio. Sí, el de las subvenciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Exacto. La terminación de unos 377 millones de dólares. Una cifra tremenda. Y es un fondo que se dedica a la planificación familiar y a la salud materna en países en desarrollo. Un recorte de esa magnitud tiene que ser devastador. Totalmente devastador. Pensemos lo que significa en la práctica. A ver. Son menos clínicas de salud materna en zonas rurales de África, menos acceso a métodos anticonceptivos para mujeres en campos de refugiados, menos programas para prevenir la mortalidad infantil. El impacto es directo. Es directo y brutal. A largo plazo se traduce en un aumento de la mortalidad materna, en embarazos no deseados que perpetúan ciclos de pobreza y en crisis sociales. La conexión es innegable. ¿De colapso financiero inminente? Sí. Descubrimos una regla presupuestaria paradójica, calificada de kafkiana, que obliga a la ONU a devolver un dinero que nunca ha recibido. Exacto. Vimos cómo esto golpea directamente a las misiones de paz y traslada la carga a los países en desarrollo que aportan las tropas. Eso es. Y todo esto con un telón de fondo de maniobras geopolíticas que buscan crear estructuras alternativas y que podrían, redefinir el papel de la ONU en el mundo. La tensión central que revela el artículo es si estamos ante un problema meramente administrativo, una tuerca que hay que apretar en el sistema. O si es algo más. O si esta crisis financiera es solo el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda, una crisis de confianza en el multilateralismo. Claro, el dinero, al final, es una manifestación de la voluntad política. Si el flujo se corta, es porque la voluntad política de algunos actores clave se ha debilitado, o peor, porque buscan activamente debilitar la estructura. Me parece una síntesis perfecta. La situación financiera parece ser el reflejo de una fractura política mucho más amplia. Sí, y el artículo nos deja con una idea muy potente. Una organización creada para resolver los problemas más complejos del mundo se encuentra completamente atrapada en sus propias reglas y lógicas. Es la máxima ironía, ¿verdad? Diseñada para mediar en conflictos globales y, sin embargo, enfrascada en un conflicto interno contra su propia burocracia. Una burocracia que la está desangrando. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final para meditar. Si las normas fundacionales de una institución como la ONU, creadas con la mejor de las intenciones, pueden generar paradojas tan autodestructivas, ¿qué nos dice eso sobre su capacidad para abordar las contradicciones, que son mucho más complejas y ambiguas, del mundo real que se supone que debe gestionar?